como dijo Ricardo, estamos en un momento que cualquier equipo quisiera estar, campeones de liga, campeones de copa y vamos a ser campeones de Champions. Vamos a ganar el triplete. ¡Qué máquina! ¡Qué el triplete, el triplete! Bueno, Ramon, amore, falten apenas 10 minuts per començar el partit. Quines sensacions hi ha allà? A veure, conta'm. Bones. Són bones? És un premi, no?, arribar així. Sí, la verdad es que es muy bonito. El año pasado vaig veure des de fora y ahora que estem des de dins, pues molt bonito. Vas retransmitir tu, recorda aquella final, Sí, ahí estaba. I avui tenim ahí a Guillem. Bueno, no te moleste més, això, tota la sort del món, des de TV4 te desitgem que guanyes, conforme siga, però que guanyes, i després ja la promoció ja vindrà després. Vale, moltes gràcies. Molta sort. España, tots amb la veu, germes vingar, i en el taller i en els camps remolegen, cantis d'amor, himnes de pau.
Bueno, así estem en Mario Gallego, autor del gol de la victoria. Mario, qué final de temporada más bonito, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que era un objetivo, lo hemos cumplido, hemos sufrido mucho porque el Buñol la verdad que no lo ha puesto difícil y ahora disfrutar ya por el siguiente paso que es a ver si ascendemos. ¿No has echado de menos la primera parte, haber machacado un poco más el partido, que habéis tenido oportunidades? Alguna hemos tenido y la segunda parte también, cuando ellos han echado el equipo para arriba hemos tenido alguna, pero bueno, estas cosas cuando las ganas y sufres se disfrutan más. Bueno, este es el primer premio de la temporada, esperemos, ¿no? Esperemos que no sea el único. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque ya la semana que viene, esta noche a disfrutar y a partir de mañana ya hay que pensar en esa promoción, ¿no? Nada, mentalizados ya en el castellonense y a cumplir el tercer objetivo, que esto es muy bonito. Esta noche 2 cervecitas sin alcohol y pro, ¿no? Ya está, ya está. Bueno, enhorabuena, campeón. Nos alegramos mucho desde el fútbol provincial. Enhorabuena a Soneja y a ti en especial por ser el autor de ese gol. Uy, gracias a vosotros. Venga, Gracias. Mario. Bueno, así estem en Julián, titular indiscutible en lo que és la nostra Copa. Algun partit també has jugat de la Lliga, però bueno, avui no t'ha fet falta traure esa virtut teua de parar penaltis, no? No, millor, més tranquil·let. Encara que ha sigut un partit amb una tensió impressionant, en 1-0 i han apretat, però bueno, al final que se queden en 90 minuts i hem guanyat la Copa, hòstia. Bueno, tal vegada la primera part haveu merescut una miqueta més, no? Sí, jo penso que la primera part hem merescut un poc més, hem tingut les ocasions més clares, però bueno, al final el futbol n'hi ha que marcar. Si no marques, no... Bueno, vaja, deixa't que vagis a gaudir en els teus companys, però una coseta. A qui li dediques esta victòria? Esta victòria no, esta final. Sabeu que a la meva família i sobretot a meu que va faltar fa 2 anys, bueno, un any i pico, i li haurà encantat estar avui així. Bueno, enhorabona i aquestes paraules són molt agraïdes, que segur que des d'ahir del cel t'ho estaran mirant. Nos ha donat la força per guanyar avui, segur. Moltes gràcies, Julián. Venga, enhorabona. Vamos. Així estem en Vicent Tomàs. Vaya final de temporada. No ha sigut la millor teua... No ha sigut la millor part de marcar gols, però bueno, els 2 últims partits, 5 gols, avui titular indiscutible, el teu treball està ahí i al final jo crec que merescudament vos heu endut esta final de la nostra Copa, ¿no? Sí, yo creo que al final es una temporada muy larga, combinar las 2 competiciones y con tú has dicho es arribar al final y estar fi al final, marcar 2 goles en el partido de Lliga y clasificarse para la Copa. Y ya guanyar que estàvem així, se volien jugar tot per guanyar. Bueno, una de les poques eliminatòries que no heu tingut que anar als penals, per almenys, no? Sí, que en els penals se pasa molt mal, Però teniu un seguro ahí, en Julián, en els penals. Julián en la Copa se n'ha eixit. Bueno, enhorabona i esperem que este siga el primer premi dels que puguen faltar per vindre. Moltes gràcies. Vinga, Vicent. Adéu. Bueno, enhorabona, Ramon. Un premi crec que merescut a lo que ha sigut tota una temporada, no? Sí, hauré fet una temporada molt bona i jo crec que l'equip ha fet un partidazo. El resultat potser ha sigut un poc curt perquè hem tingut ocasions i no al final decidit bé, però estic encantat de l'equip. O sea, ha fet un partidazo l'equip. No, el treball, a més, la primera part, que poseu avançat en el marcador, no t'has tirat darrere en ningú moment. Heu buscat aquest 2-0, que l'heu tingut, que l'ha tingut diverses per aconseguir-lo. No ha pogut ser la segona part, sí que ells han tingut que apretar i han apretat, no? Normal. Però un equip que ha valor parat fa tots els partits un gol, avui ens ha sacat, no sé, 15 corners, s'ha fet 8 faltes, 20 saques de banda, l'equip ha estat increïble darrere. El darrere han sigut animals i és el que ha fet que guanyem. Bueno, Ramon, això a qui li ho dediques? A veure, no sé si tens molta gent, poca o què? Vinga, pensa ràpid. No pense. Al final, dedica a la gent que me apoya, que n'hi ha molta gent que me apoya, també n'hi ha gent que no me apoya, i des d'ací dic que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Bueno, enhorabona y a replegar el trofeo. Bueno, así en vez que van a replegar ahora el trofeo. Venga, va, estas chicas guapas, ¿con quién? Con quien quieras. No, sí, no, pero ¿con qué jugador del Soneja os identificáis? Con Adama. Con Adama. Amigas o algo más. Bueno. Mucho más. Se queda entre él y yo. Bueno. Aquí tenemos pues unas amigas de Adama. Adama aquí se avecina. Bueno, ¿cómo habéis vivido el partido? Con muchas ganas. Tengo las manos rojas de tanto mucha tensión, aplaudir, mucha gritar. tensión.
La Sí. garganta la tengo reseca ya. Qué lástima, ¿eh? Ha tenido 2, no, 3 para marcar, ¿eh? Muy buenas oportunidades. Pero bueno, el trabajo... Ha hecho buena asistencia, ¿eh? Buena... Sí, ha hecho buena asistencia. Ha corrido mucho. Muy bien, sí, sí. Hombre, para eso le paga el Soneja, ¿no? Y para marcar goles, pero que últimamente no está marcando, pero ese trabajo Pero que la da trayectoria Dama... que tiene- Ahí está. Bueno, te hubiera gustado que hubiera marcado a Dama, ¿no? Hombre, pero bueno. Bueno. Lo importante es que el equipo haya ganado. Bueno, així estem en dos dels artífices d'este equipo, ¿no? Ahí tenemos el director esportiu y tenemos, bueno, mano derecha, chico para todo del Soneja. Enhorabuena a los dos, la parte que toca a ti por la parte directiva y la parte deportiva a Juanra. Bueno, ¿qué se siente al lograr este triunfo que al final se ha conseguido tan sufridamente? A ver, muy contento y al final está siendo una temporada espectacular y creo que está al final demostrando, ganando los títulos, que al final que es lo que queda, que puedes jugar muy bien, puedes tener una buena liga, pero si no lo ganas no tienes nada. Y ahora al final, pues hoy un gran día, hay que celebrarlo y la semana que viene a meternos en playoff. Esta noche a disfrutarlo y mañana ya hay que pensar, ¿no? En otra cosa. A disfrutarlo con cabeza, porque a partir del lunes a por el playoff. Muchas gracias y enhorabuena, Emilio. Bueno, así tenemos... Així tenim a Juanra, director esportiu del Soneja. Bueno, este equip és un equip molt compensat, un equip que s'ha refet dels problemes que han hagut de les lesions i s'ha arribat en el punt ideal al final de la temporada com volíeu. Sí, la veritat és que bueno, hem arribat molt bé. Bueno, ha sigut un any molt bonic, no? Sincerament, la dinàmica del grup, un grup molt compensat, el dia a dia ha sigut excepcional, l'afició també acompanya molt i bueno, això al final dona resultat, no? És el que ha passat que hem quedat campions del grup 1, hem arribat fins al final, l'hem guanyat també i com bé dius, al final és un grup molt unit, si estan tots i no tenim problemes de lesions, doncs és un bon equip. Un Bunyol rocós, molt rocós, no? Sí, és un equip que tots el coneguem, té molta experiència, és un equip molt difícil de guanyar i és el que ha passat, no? És el que hem vist en el partit. Sí, la primera part tal vegada haveu merescut millor una miqueta més, no? Però això també fa que l'equip hagi sigut concentrat a la segona part, no ha donat facilitats. Sí, i lògicament al final el Bunyol ha tingut que eixir a buscar el resultat i intentar empatar el partit, no? Jo crec que al final s'ha donat que el resultat se verà aquest tipus de partit i bueno, és el típic partit de playoff o d'una final. Sí. Patint-se i sofrint se disfruta més, no? Sí, ja estem acostumbrats, Pepo. Bueno, pues ara espero que siga el primer premi de la temporada i que ne vinguin més. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga, xerrem, gràcies. Sí, locura. Así estem en Jota del cos técnic del Soneja. Sí. Qué medalla más chula, tío. Preciosa. Preciosa. Se la han ganado ellos. Se la han ganado ellos. Bueno, el cuerpo técnico yo creo que algo de culpa también tiene, ¿no? Porque el trabajo para llegar ahí también tenéis vosotros parte de culpa, ¿no? Mucho trabajo, muchas vacaciones sin salir, muchos puentes porque los partidos se jugaban en momentos festivos puntuales y trabajo y ellos con el corazón, con pundonós, con cabeza y con todo, pues lo hemos podido lograr. La verdad que ha sido un partido duro, un partido difícil, pero lo hemos logrado. ¡Vamos! Ahí a Tomás. ¡Ay, Pepo! Qué grande, Tomás. No, te decía que se ha subido. Vente para acá. Mira, otra medalla, la tienes al revés. Se ha sufrido al final, aunque habéis tenido varias ocasiones para matar el partido, pero se disfruta más así, ¿no? Sí. Llegando igualado al final, ellos saque de banda, córner, que ha tirado, le ha subido el portero, menos mal que habéis estado muy bien, que supongo que eso lo teníais muy ensayado, ¿no? Porque ellos del balón parado lo trabajan muy bien. Eso muy bien, lo teníamos muy trabajado, lo habíamos hablado durante toda la semana y teníamos todo muy estudiado, muy trabajado. Los informes que ha hecho toda la gente del cuerpo técnico, especialmente José Ví, han sido bárbaros porque han dado resultados. Pues nada, enhorabuena y esperemos que sea el primer premio de todos. Muchas gracias y esperemos que la siguiente ya para la promoción. Venga, gracias. Bueno, Tomás, un partido duro, ¿no? Partido donde creo que has tenido que trabajar mucho. Bueno, un poquillo, pero los nervios y todo, mira cómo tengo la voz.
Y nada, ya sabíamos cómo era el Buñol, que es un equipo que defiende muy bien, sabíamos que era un equipo fuerte, pero bueno, nosotros estamos bien enrachados, tenemos un equipo que es un equipazo y bueno, a seguir y ahora a la tercera. Bueno, escucha, Ricardo, he visto que se ha retirado en camilla. ¿Qué tiene Ricardo? No, un golpecito en el tobillo, pero a priori no tiene importancia. ¿Llega para el fin de semana, para la promoción? Sí, yo creo que sí, Bueno, aquí Eres un héroe. Aquí tenemos a Dani. Es un máquina. No, él. Dani, ven para acá. Bueno, hoy no te ha tocado jugar, que para eso están el resto de la plantilla, pero supongo que habrás sufrido tela, ¿no?, en el banquillo. Peor que si estuviera dentro. Peor. Pero bueno, hemos ganado, que es lo importante. Han dicho que sufres mucho, ¿no? Porque habéis tenido la primera parte para incluso poner el 2-0, a la contra la segunda parte, que habéis tenido 2 o 3, no se ha machacado y al final se ha sufrido, ¿no? Bueno, es un partido de promoción, es lo mismo. Así que nada, ahora a celebrar y nos espera lo mejor. Sí, hoy a celebrarlo, mañana a descansar y a partir del lunes a currar y mucho, que la promoción es bonita y la promoción hay que ganarla, no jugar bien. En 4 semanas te vuelvo a ver. Venga, a ver si es verdad. Enhorabuena. Bueno. Así tenemos a Anna Llopis, una persona que és molt fiel seguidora del nostre programa, no?, de futbol provincial, que sempre per darrere pues, mos recolza, no?, i mos dona ànims i tot això, no? Bueno, has patit, Anna, avui? Buah, com portem patint tota la temporada. Moltíssim. Però se ho mereix, en aquest equip se ho mereix, porten treballant com a jabatos tot l'any, en el camp s'ha demostrat, no? Han proposat un joc divertit, atrevit, sempre a l'últim valor, sempre per totes, tots a una, tots defenen, tots ataquen. La segona part no s'han matat el partit i ells han apretat, Ells han apretat, el que passa que al final era el valor parat, però bueno, pues ja està, te la podien ficar o no te la podien ficar. Hem sabut patir, hem aguantat i al final la copa passoneja. Bueno, esta nit dormiràs tranquil·la, no? Perquè l'estrès, això és un estrès continu, no? Tu que me vas informant i me vas enviant missatges quan com va el resultat del Soneja per ahir, quan patís, Pepo, que patís del cor, no? Però bueno, un patiment més, t'has acostumat, no? Sí, bueno, què seria sense este patiment? Que dure molt de temps, a més. I a lo que dius que te vaig informant, ja saps, encara que estigues en el camp, per manies i costums, sempre el missatge passa el que passa. Bueno, ella són manies que té, que si no m'informa a mi, encara que estigui al costat, pensa que va perdre o no va guanyar el Soneja, no res. Enhorabona per la part que te toca i gràcies per continuar informant i per voler tant al teu germà, perquè saps que això és molt complicat. Vinga, un beset molt gran. Vale, Anna, moltes gràcies. Gràcies, Pepo. Vinga. Bueno, així estem en José Benavent, una persona que tal vegada no l'heu vista mai, el que és la seva cara, però la seva veu segur que la coneixeu. Treballador intachable en el que ha sigut o continua sent és IFUBA i avui en dia alma mater d'aquest programa que se diu Por la Esquadra. Un programa que junt al nostre, i anem a dir-ho ben clar, de futbol provincial, són els dos únics que cobreixen, per almenys nosaltres, la preferent de grup 1. Vosaltres continueu agafant més coses, no? Com se fa un programa així? Vull que la gent ho sàpiga. Molt de sacrifici, moltes hores i sobretot molt d'amor per al nostre futbol, perquè és el que tu dius, avui és una final, avui hi ha molts mitjans així acreditats, més de 20 mitjans, però que seguisquen la temporada, ja no vaig a dir el dia a dia, perquè clar, és futbol. A mi no m'agrada dir ni semiprofessional, ni amateur, ni res. Per a mi són igual de professionals que els de primera divisió. O sigui, allò es tracta igual que un clàssico, d'aixòs que diuen de primera divisió, un partit així entre dos equips, vosaltres de la província de Castelló i nosaltres parlem de tota la província de Castelló, de València i d'Alacant. I per a nosaltres són igual d'importants que és de primera i, mira, a base de hores i hores i amor i que ens encanta. Bueno, això, hores i hores que si me les pagaren que fora barates, jo crec que tindríem 3 cotxes cada un, però bueno, a veure, què t'ha paregut la final, José? Sí, la final, bé, jo m'esperava això. L'any passat recordaràs que també es va decidir només per un gol. És una final, és un partit com si fora de promoció i al final un detall és el que té. El joc del Buñol és molt fort en defensa. En la primera part, el Buñol esperava un partit en el que el Soneja no marcara en la primera part. El Buñol volia fer-ho més llarg i aquest gol del Soneja, que ha sigut una jugada espectacular, boníssima, s'ha trobat en inici 1-0 i la veritat és que no ha sabut despertar i ha tingut alguna ocasió però no ha
tant com per a mereixer l'empat. O sigui, el Soneja és just campió perquè avui ha proposat més que el Bunyol. El Bunyol pensava allargar més el partit i al final ha passat el que ha passat. Bueno, no res, moltes gràcies per la teva opinió, professional sense cobrar. Però bueno, que continueu fent aquest treball, que és espectacular, que cada vegada teniu més oients, no? I mos deixeu a tots, no? Perquè jo el programa el fem darrere de vosaltres i alguna vegada alguna coseta, algun detall que vosaltres dieu, jo sé que tinc permís teu per agafar-lo i a dir-lo. El que necessiteu, ja vosaltres també feu un programa espectacular i cada setmana, cada dimecres, tota la gent el veu. A veure, espectacular, és que no n'hi ha paraules per a descriure el vostre amor per el nostre futbol i per la nostra gent, perquè al final el futbol és una excusa per a divertir-se i és el que fem, Pepo, divertir-nos. Així és, José. Moltes gràcies i anem a continuar fent alguna entrevista més. Vinga. Bueno, así tenim a Pana Panadés, chico para todo, que si fa falta un migcentro, ahí está ell, si fa falta un central, ahí està, i bueno, enhorabona, ante tot, avui t'ha tocat treballar molt el baló parat, no? Sí, moltes gràcies. Sabíem que era un equip prou dur i veníem a això, a defendre a mort i res, o sigui, lluitar. Però bueno, després del partit jo crec que l'heu portat vosaltres, no? Al final és un equip que se planta darrere, pràcticament. No, a l'hora de... Una vegada hem marcat el gol i tal, que perdem, sí que han vingut una miqueta, però si no, ells no volem vindre per nosaltres. Sí, ell inclús en el 1-0 no han canviat res, han continuat igual. Ell esperaven empatar, fer el partit llarg, a plegar a la pròrroga i als penals si farà falta. No te donen aquesta sensació? Sí, han tirat al minut un passet avant, però molt poquet. O sigui, jo no he notat la diferència, la veritat. Sí que al final, els 10-15 minuts, pues, bueno, han apretat, han saques de banda, corners, però bueno, ahí estava Panadés. Està clar. Ahí tenien que tirar darrere i defendre, problema, bueno, i pues, hasta el final. Enhorabona i espere que siga el primer premi de la temporada i que ne vinga un altre per darrere. Moltes gràcies. Enhorabona. A vosaltres. Soneja favorit teu? Adama. Adama. I el teu? Adama. Adama. Bueno, no, Lauren. Lauren. ¿Hoy no ha jugado Lauren? Estaba expulsado. Adama. Adama. Ya no sé. Tú lo que quieres es que gane el Soneja, que sí, ¿verdad? Pues nada, pues el Soneja ha ganado. Enhorabona. Enhorabona, molt bé, moltes gràcies. Jo parlo valencià, però... Tu parles valencià, ells no parlen... Jo parlo espanyol, però... sé parlar valencià. Bueno, David Mejina, que tenim que contar, ¿no? De David, lesión muy chunga a principio de temporada. Has llegado a recuperarte al final, pero bueno, no al 100%, ¿no? Sí, al final me llega a recuperar, pero como tú has dicho, no llega al 100%. Entonces, pues bueno, voy teniendo minutos. Los últimos 3 partidos he tenido algún minuto, pero no estoy para estar a este ritmo. No, a este ritmo. No estoy al 100% aún. A ver si para la segunda vuelta de la promoción ya el ritmo es 100%, ojalá, ¿no? Ojalá. A ver si no, si el míster lo que le haga falta. Si son 20 minutos, 10, y si no es ninguno como hoy, pues ayudar desde fuera y ya está, es lo que toca. ¿Se sufre en el banquillo? Demasiado, más que dentro. Sí, ¿verdad? Más que dentro, sí. Sí, porque bueno, y sobre todo en esos últimos minutos que ellos no nos quedaba otra que la heroica, que tirar balones, balón parado, saque de banda, córner, pelota que se puede quedar en el suelo y que cualquier cosa hubiera podido ser gol, ¿no? Sí, luego nosotros también estábamos ya al final muy quemados y hemos llegado al final del partido ya, que al final hemos tirado ya de corazón, de decir que lo teníamos ya de cara y que ahí no metían gol y al final hemos luchado hasta el final y mira. Y por lo menos no se ha decidido a los penaltis, ¿eh? Sí, que en las últimas eliminatorias habéis tenido bueno, a San Julián en la portería, pero hoy no ha hecho falta, ¿eh? Ahí sí que es verdad que al menos nos hemos ahorrado el padecer un poco más. Bueno, nada, enhorabuena y espero que vengan más premios a temporada y a ver si algún minutillo el míster te da. Ojalá. Venga, muchas gracias. Enhorabuena, David. Aquí estamos con Colombia al poder. No. Ahí estamos con la bandera, porque que se vea esa banderica ahí. Bueno, Brian y Ricardo, una cosa. Te he visto que en los últimos minutos te han tenido que retirar en camilla, pero bueno, ¿cómo has acabado? Fue un golpe en el tobillo, pero para la promoción estaremos. ¿Es seguro, no? Seguro que estaremos. Bueno, enhorabuena, porque esto es muy importante. Esto es un premio muy importante. A lo mejor se valora más después que ahora, ¿no? Claro, no, el pueblo y el equipo están muy ilusionados. Es primera vez que ganan esto y
estamos contentos y con ilusión de salir a jugar y ganarla. Más que todo por la afición, sabes que vinieron todos a apoyarnos. Estamos contentos y hay que disfrutar de este momento. Bueno, yo creo que los dos llevabais una diana en las piernas, ¿no? Porque habéis recibido por todos los lados, ¿no, Brian? No, sí, sabíamos que era un partido muy difícil, sobre todo a choques, juegos así, pero bueno. Pero a ti te van esos partidos. Me gusta, me encantan. A mí me gusta cuando me pegan, no, la verdad. No, cuando te pegan, no, cuando hay entradas. Porque eso te da espacio, ¿no? Para hacer ese cambio de ritmo. Si no te aciertan. Sí, me gusta que vayan al jugador precisamente para encarar, con el dribbling, con la gambeta, pero bueno. Sabíamos que era un partido así, pero gracias a Dios y a la afición y la gente que vino a apoyar, sacamos este resultado adelante. Sí, el pueblo ha venido, pueblo a completo, mucha gente de fútbol he visto por ahí. Y nada, esto es un premio al trabajo, pero todavía no se ha acabado, el trabajo todavía no se ha acabado, ¿eh? Claro, eso sí es verdad. Estamos en un momento que todo el mundo quisiera estar, en la promoción, y esto es el camino para lo que se viene. Campeón de nuestra Copa. Campeón, sí, estamos en un momento muy, como dijo Ricardo, estamos en un momento que cualquier equipo quisiera estar, campeones de Liga, campeones de Copa y vamos a ser campeones de Champions. Vamos a ganar el triplete. ¡Qué máquina! ¡Qué el triplete! Queremos el triplete, pero bueno, hay que jugarlo. Paso a paso. Paso a paso, claro. Ahí tienes al míster que te está escuchando, ¿eh? Como no ocurre esta semana, no juegas. Ahora un poco de celebración y después pensando en la siguiente que semana a semana tenemos que sacar esto adelante. Bueno, una cerveza sin alcohol esta noche y a dormir, ¿no? Seguro. Vamos que nos vamos. Bueno, enhorabuena y espero que venga algún premio más, que sería buena señal. Venga, muchas gracias. Enhorabuena, Ricardo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Ventimilla ha jugado de inicio, has llegado al final de temporada, que llegaste con una lesión y has cogido los minutos necesarios para ser protagonista y hoy lo has sido, ¿no? Sí, a ver, atravesé la lesión, como bien dices, hace relativamente poco, estuve 2 meses de parón ya que recaí con lo mismo, pero bueno, ahora ya he podido acumular minutos y creo que llego en buenas condiciones para afrontar el playoff y en este caso la final pues se ha dado como queríamos todos. ¡Uy, madre mía! ¿Cuánto te quiero? El mejor hombre que tenemos en el club, ¿eh? Este es el recuperador. Este tiene la culpa de los 2 meses parados. Ese tiene la culpa, te hizo mucho daño. Bueno, es un jugador esencial en el esquema del Soneja y tu presencia se nota en el campo. ¿Hoy te has encontrado a gusto o has sufrido mucho? No, la verdad que sobre todo al principio que apretaba el calor, la gente pues bueno, es una final, sales y normalmente los inicios de partido son complicados, pues han empezado el partido con mucho ritmo, pero enseguida me he adaptado y he estado cómodo, la verdad. Al final, cuando el partido se ha abierto ya un poco más, sí que pues he notado esa falta de ritmo, pero las sensaciones no eran malas. Era consciente de que no iba a estar al 100%, pero me he encontrado bien, cómodo. Nos ha llegado a la prórroga, nos ha llegado a los penaltis para que apareciera San Julián, pero bueno, sienta muy bien, ¿no? Llegar al final padeciendo y ganando. Sí, bueno, todo lo que sea ganar sienta bien, pero es cierto que cuando ganas con épica, pues bueno, claro, lo disfrutas el doble. A ver, yo creo que habéis merecido más la primera parte, luego las contras de la segunda, no las habéis materializado y sí que habéis tenido que sufrir ese poquito, pero si no se sufre, no se disfruta. Exacto, es lógico además, porque ellos también al final están en la final por algo y cada uno con sus armas pues intentas llevarte el partido. Es cierto que hemos tenido opciones para cerrarlo, pero bueno, enfrente hay un rival que te complica las cosas y lo importante es que se ha ganado y ya está. Bueno, pues enhorabuena y a ver si hay más premios esta temporada. Ojalá y certifiquemos el ascenso. Venga, muchísimas gracias. A ti, venga, hasta ahora.